Hola niños, nuevamente es un placer encontrarme con ustedes de esta manera virtual. Hoy vamos a hablar en nuestro desarrollo de las actividades acerca de los derechos y de los deberes. Nos vamos a centrar un poco en los derechos y deberes de los niños. La Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional que se ha realizado en una Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta asamblea se ha desarrollado el 20 de noviembre de 1989. En esa asamblea se han reconocido que todas las personas menores de 18 años tienen derechos, porque hasta antes de esta fecha en algunos países se los consideraba como que no tenían derechos completos o en algunos países incluso no tenían derechos directamente, todos los menores de 18 años. Sin embargo, a partir de esta conferencia, de esta asamblea, todos los países participantes se han comprometido a respetar los derechos de los niños hasta los 18 años y no solamente desde que nace. En alguna legislación incluso es desde que está en el vientre de la mamá. Ya tiene derechos. En nuestro país, lógicamente, también se ha ido implementando las decisiones de esta Asamblea General de las Naciones Unidas. Bolivia no podría estar exento porque participó directamente también de esta asamblea. ¿Qué nos dice las conclusiones de esta asamblea? Que todos tienen derecho y todos los países, en especial Bolivia, tienen la obligación de respetar y hacerlos respetar también los derechos de los niños, de los menores de 18 años, sin distinción de raza. Es decir, no importará su origen. Es aymara, quechua, guaraní, tupi guaraní, mestizo, criollo, cualquier tipo. El color de piel. No debe diferenciarnos el color de piel para los derechos. Uno puede ser blanco, amarillo, moreno, negrito. Todos somos iguales para la ley, para los derechos. Tampoco nos debe diferenciar si somos varones o mujeres o qué idioma hablamos. Inglés, español, aymara, quechua, guaraní, o si tenemos alguna creencia religiosa. Algunos somos católicos, otros cristianos, algunos otros ortodoxos, maocetanos, mormones, adventistas, y algunos directamente dicen no creer en Dios. Entonces no debería ser una razón, dice, la creencia religiosa para que no se respeten sus derechos. Igual se debe respetar los derechos a pesar de que tengan opiniones contrarias a los demás, no importando de dónde procedan, cuál sea su posición económica, si tengan o no tengan una buena posición económica, igual se debe respetar. También se debe respetar independientemente a las creencias o a los impedimentos físicos, psicológicos, emocionales que pueda tener desde su nacimiento o cualquier otro tipo de dificultad que pueda tener. Este tratado establece los derechos en 54 artículos, pero de ellos, en esta oportunidad, yo quiero presentarles algunos que personalmente considero los que nos deberían llamar más la atención. No son los más importantes, todos son importantes, sin embargo, considero que son los que nos llaman más la atención. Pero antes de eso, después de esa Asamblea General de las Naciones Unidas, en Bolivia, el 12 de abril se declara como Día del Niño Boliviano, recordando que todos los niños tienen derecho, como habíamos indicado, a partir de una asamblea mundial. ¿Desde cuándo? Desde 1955 ya había ido practicando en nuestro país paulatinamente el derecho de los niños. En Bolivia esta celebración también se la relaciona con una forma de rendir homenaje a dos pequeños que marcaron su existencia en la historia heroica de nuestro país. Estamos hablando de la Guerra del Pacífico, donde una niña, se dice de 12 años aproximadamente,
de nombre Genoveva Ríos, arriesgando incluso su vida, recoge la bandera de la alcaldía, porque ella consideraba que esa bandera era el símbolo de su país, de Bolivia. Ella, al rescatar la bandera, considera que está salvando el honor de Bolivia. Y a pesar de el riesgo que corría, entra a la alcaldía, hurtadillas, agachaditas, recoge la bandera, mete entre su ropa y se lo lleva lejos. Pero también está otro niño, aproximadamente de 10 años, de nombre Juan Pinto, más conocido como Juancito Pinto. Este niño era tamborero, le gustaba tocar el tambor, participaba de la banda del ejército. Sin embargo, cuando ve que todos los valientes soldados están cayendo, él deja su tambor, toma un rifle y empieza a defender Bolivia. Y en ese intento lastimosamente fallece. Esta es otra razón por la que también se recuerda el Día del Niño, el 12 de abril, rescatando y exaltando estas actitudes que los niños también demuestran por el amor a su patria. A continuación voy a citar algunos, ya les decía, existen 54 derechos que se han clasificado en esa asamblea. Yo voy a aquí indicar, voy a mostrar simplemente algunos de los derechos, no los más importantes, porque todos son importantes, simplemente algunos que considero que podríamos analizarlo. Por ejemplo, derecho a la vida. Lo considero el primero porque el que no tenga vida no podrá tener todo lo demás. Entonces, el derecho a la vida. ¿Eso qué significa? Que todos deben cuidar y respetar nuestra vida. Derecho a la alimentación. Tenemos que recibir alimentación, ¿no? De parte de nuestra familia, de parte del Estado, dependiendo de quien corresponda. El derecho a ser respetado. Todos merecemos ser respetados, nuestras ideas, nuestra forma de ser. Derecho a la educación. Todos tenemos el derecho de aprender, asistir a clases, asistir a la escuela o también aprender en la casa. Derecho a la salud, a que nos atiendan y nos restablezcan la salud a través de un tratamiento o medicación cuando sea necesario. Derecho a la protección, porque como los niños son pequeños en edad y en estatura, necesita un poco más de protección porque puede haber personas más grandes que puedan intentar hacerles daño. Derecho a una identidad, es decir, tenemos derecho a ser diferentes, únicos, y como que lo somos. Cada uno es diferente en su aspecto, en su forma de pensar, de sentir, de actuar. Identidad reflejada en un nombre y en un apellido. No todos nos llamamos Juanito Pérez. Así haya muchos Juanitos, no todos serán Juanito Pérez, ¿verdad? A eso se llama la identidad. Derecho a la libertad de expresión. Podemos manifestar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que queremos en el momento que consideramos que debemos hacerlo. Derecho a no ser discriminados, que no nos alejen, que no nos separen por alguna razón, entre comillas diríamos, valedera. Sin embargo, no hay ninguna razón valedera para que nos alejen de cualquier situación, excepto si es que fuera de una situación delicada de salud o de riesgo. Derecho a tener una familia. Todos merecemos pertenecer a una familia. Esos son los derechos que quería presentarles. Sin embargo, es importante también indicar que todos los derechos que podamos tener también van a ir acompañados de sus deberes. Es decir, un derecho es lo que exigimos a los demás en beneficio nuestro. Eso es el derecho. Lo que exigimos a los demás en beneficio de nosotros. Mientras que un deber es la responsabilidad u obligación que nosotros tenemos para con los demás.
Entonces, el derecho de toda persona, no solamente de los niños, va a ir acompañado también de un deber. En ese sentido, quiero presentarles la siguiente tablita. Algunos de los derechos que he señalado. Derecho a la igualdad sin discriminación. Vean, lo he puesto en otro orden para que no creamos que siempre el orden anterior que les di es el que debemos seguir. No. Como hay 54 derechos que se han reconocido mundialmente, pues todos son importantes. Por eso he ido rescatando en otro orden y otra forma de organizar. Igualdad sin discriminación. Ese es un derecho. Ahora voy a presentar los deberes que van a ir con el derecho. Como decíamos, todo derecho tiene un deber. Tengo derecho a la igualdad sin discriminación, es decir, ser igual y que se me trate igual que a los demás sin alejarme por alguna razón. Pero también tengo el deber de respetar a todos sin discriminar. ¿Eso qué quiere decir? Pues simple y llanamente quiere decir, si yo tengo el derecho de que me dejen jugar fútbol, aunque no sepa jugar fútbol, también tengo el deber de respetar a mis compañeros que juegan, sepan o no sepan jugar fútbol. Un ejemplo, ¿no? Les pongo un ejemplo, a eso se refiere. Un segundo que he citado es el derecho al nombre y la nacionalidad. Ese es mi derecho. Mi deber me dice, tengo el deber, la obligación de querer mi nombre y respetar mi país. Primero yo tengo que querer mi nombre. Yo tengo que respetar mi nombre para que también los demás me respeten. Y respetar a mi país para que también los demás los respeten. Un tercer elemento que incluí fue el derecho a tener una familia. Pero tengo el deber de amar y respetar a esa mi familia. Como ven, cada derecho va acompañado de un deber. Tengo derecho a jugar y tener actividades recreativas, correcto, pero tengo el deber de jugar sanamente sin dañar a nadie, ni yo mismo me puedo dañar. Tengo el derecho de la protección contra cualquier forma de abuso o abandono, pero tengo el deber de cuidarme y contar todo a mis papás. Ese es mi deber, no puedo ocultarles nada a mis papás, ¿no? Entonces, la protección, si bien los demás me tienen que proteger, pero yo también tengo que protegerme y tengo que darle herramientas a mi familia para que me proteja. Tengo derecho a la alimentación, vivienda y atención médica, pero tengo el deber de alimentarme sanamente, ¿no? Antes de estar yendo al médico, pues lo primero es que yo tengo que cuidarme para no tener la necesidad de ir a visitar al médico. Y cuando decimos alimentarme sanamente, quiere decir que tampoco puedo desechar, desperdiciar ningún tipo de alimento. Si la mamá me da verduras y no me gusta, igual tengo que comerlas porque, caso contrario, si lo desperdicio estaría en contra de este derecho, que a la vez es una obligación. Tengo derecho a poder expresarme y ser escuchado. Correcto, pero también tengo el deber de hablar con respeto y escuchar a los demás. Tengo derecho a no trabajar, aunque muchos niños, no solo en Bolivia, en otros países del mundo, tienen necesidad por trabajar. Pero tengo el derecho de no trabajar, de que alguien me solvente la ropa, la comida. Pero tengo el deber de destinar mi tiempo a cosas buenas. Si bien no voy a trabajar, tengo que destinar ese tiempo a realizar actividades, cosas buenas. Tengo derecho a recibir educación. Ese es mi derecho. Nadie me puede prohibir educar. Sin embargo, tengo el deber de cumplir con mis actividades escolares y la obligación de aprender todo lo que pueda. Tengo el derecho a la salud y cuidados adecuados. No solo para nosotros, incluso para los niños que tienen impedimentos. Hay niños que tienen impedimentos físicos, psicológicos, emocionales. Hay niños que tienen gran variedad de impedimentos, algo que les impide, quiere decir, hacer algo. Entonces, ¿cuál es mi obligación ante ellos?
Después el ser solidario con los necesitados, con todos los necesitados. Ser solidario quiere decir ayudar en lo que podamos. En algún caso será físicamente, moralmente, emocionalmente, simplemente a veces con escucharlo y respetarlo, ya estamos siendo solidarios. Cada uno, de acuerdo a la necesidad y posibilidad, podrá practicar estos deberes. Como ven, chicos, cada derecho tiene un deber. Y eso es importante reconocerlo, porque en todo estado, en todo país, hay derechos y hay deberes. Que no creamos que solo tenemos derecho y no tenemos deberes. Tenemos derechos, pero esos derechos también nos llevan a otros deberes. Sí, chicos, eso es lo que quería en esta oportunidad explicarles, recordarles y pedirles que practiquemos. Porque es importante reconocer que todos, niños, jóvenes, adultos, tenemos derechos y deberes. Muchas gracias por la atención y hasta una próxima oportunidad.